Y es que precisamente vamos a hablar de un tema que genera controversia, porque pues muchas personas no conocen muy bien el término, no saben de qué se trata y de pronto dicen, ¿será que son herejes? ¿Están en contra del cristianismo? ¿Será que realmente están un poco más acá o están más allá? Pues para hablarnos de la gnosis está con nosotros Laureano Palomino, director de la rama de enseñanza a nivel nacional, Andrés Villamil, que es el misionero nacional, y pues ya por el lado Rubén Martínez, que es el director general de la ciencia y cultura gnóstica en Colombia. A los tres darles la bienvenida por estar aquí en el Café de la Mañana. Y pues, Laureano, iniciemos con usted. ¿Qué es esto de la gnosis? Bueno, la gnosis es un conocimiento muy trascendental. Queremos aprovechar para dar ese saludo muy cariñoso para ti, Damaris, para este programa, que nos ha dado la posibilidad de estar aquí explicando qué es la gnosis. La gnosis es un conocimiento muy trascendental y es un funcionalismo muy natural de la conciencia. Busca la transformación del ser humano sustentado en que cada uno de nosotros debe utilizar unos medios que la gnosis entrega, que es a través de la ciencia, para poder estudiar su comportamiento a nivel mental, emocional y psicológico y comprender que somos seres humanos que podemos dar una octava de tipo superior, despertando en nosotros unas posibilidades ya de tipo divinal. Por eso el ser humano tiene la posibilidad de hacer un estudio en su parte psicológica para conocerse a sí mismo. Precisamente la gnosis es una palabra de origen griego que quiere decir conocimiento y sabiduría. Es un conocimiento que permite al ser humano hacer una transformación de fondo, contando con la posibilidad de ir despertando la conciencia e ir conociendo que en el fondo de cada ser humano existen algunos elementos que a través de la historia y de las edades se le conocen como agregados psicológicos, pecados capitales, que ya son conocidos por muchos de nosotros como la pereza, el orgullo, la vanidad, la ira, la lujuria, etcétera, que hacen de que el ser humano cometa muchísimos errores precisamente por tener la conciencia dormida. A través del estudio de sí mismo, el ser humano puede conocerse y descubrir que en el fondo no se maneja a través de un nivel de conciencia, sino que necesita a través de unas claves que entrega el conocimiento gnóstico poder encontrar cuál es el conocimiento que le permita tener una lucidez en su forma de actuar, de pensar y de sentir. Por eso el conocimiento en esta época es para todo el mundo, con el objetivo de que la persona pueda comprender que lo que interfiere entre el ser humano y la divinidad son los errores que comete diariamente. Bueno, al principio o se tenía, digamos que en la historia habla que la gnosis intentaba sintetizar lo filosófico con lo religioso y que de cierta manera hubo como esos guiñitos con el cristianismo, pero pues al pasar el tiempo el mismo cristianismo lo declaró como herético, como hereje. Entonces ahí va la pregunta, ¿es la gnosis un pensamiento o una doctrina hereje? Bueno, lo que tú dices sí, realmente es algo que desde la época del cristianismo antiguo pues se ha visto de esa manera. La gnosis dentro de su conocimiento plantea de que el hombre es un ternario de cuerpo, alma y espíritu. Obviamente que el ser humano actual pues solo busca el desarrollo en la parte física, pero excluye el aspecto de alma y el aspecto de espíritu porque son elementos que están en la creación de todo ser humano, pero que al corresponder a otras dimensiones, pues se escapan de los sentidos sensoriales y no es posible estudiarlos de esa manera. La gnosis, por ejemplo, desde la antigüedad, ha querido guiar al ser humano para que se concientice, para que conozca que no solamente el sentido de la vida está opcionado exclusivamente a una convivencia material o física acá donde todos nos encontramos, sino que también existen otros planos de tipo espiritual, de tipo superior, a los cuales pueden ser asequibles por todo ser humano, pero como decía nuestro compañero Laureano, eso depende de una transformación y de un equilibrio que la persona vaya adquiriendo como disciplina en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su manera de actuar, en su forma de ser, en su forma de hablar, etcétera, etcétera. De ahí entonces que desde esa época, por ejemplo, la gnosis establece que para lograr ese desarrollo se tiene que, digamos, estudiar 4 ramas del saber, que son el arte, la ciencia, la filosofía y obviamente la religión.
Toda religión tiene su etapa de oro, su resplandor, pero luego obviamente decae. Pregunta, y ahí viene. perdóname. ¿Se cree en un ser superior en la gnosis o es como el tema también espiritista? No sé si tenga que ver, haya relación entre la gnosis y el espíritu, porque sé que también hay como una rama o algo que se llama el espíritu, que son los espíritas o espiritistas que pues creen incluso que una piedra, pues de pronto algo que sea un ser inerte realmente tiene vida o es espíritu. Entonces, ¿la gnosis tiene que ver con esto o también se tiene también una creencia en un ser superior o no? Bien, bueno, primero buenos días a todos. Tratando de responder esta pregunta, enlazándolas con las otras, la gnosis es un conocimiento iluminado. Ese conocimiento iluminado es iluminado por la conciencia que se activa en una persona y esa conciencia es como esa parte divina que conecta al ser humano con esa parte divinal. La gnosis reconoce obviamente a Dios como la máxima expresión divina que dirige todo cuanto existe. Entonces, la gnosis dista de ese tipo de otras culturas o sectas que sean espirituales o espiritistas. La gnosis no va en contra de ninguna religión porque el venerable maestro Samael, fundador de las instituciones gnósticas, nos enseña que todas las religiones son perlas preciosas colgadas al hilo de oro de la divinidad, lo cual quiere decir que la gnosis no está en contra de ninguna de esas. Lo que hace diferente a la gnosis es que el fundamento de la gnosis está en el despertar de la conciencia, en que se active esa conciencia que es la única que le permite al ser humano conocerse a sí mismo y reconocer a esa divinidad, a ese Dios. Como para enlazarlo un poquito con lo que veníamos escuchando, muy interesante de la nota que presentaba este canal. Por ejemplo, una persona que no utiliza su conciencia no es consciente de a veces el daño que se puede hacer, como por ejemplo lo que pasaban ustedes con los celulares, que inclusive personas perdiendo su vida por no ser conscientes. Entonces la gnosis busca a través de enseñanza y prácticas que la persona desarrolle la conciencia. ¿Qué beneficios trae? Pues si uno habla de la gnosis, uno dice, cuando se habla en la parte de la religión cristiana, uno dice, bueno, hay una conexión con Dios que te trae paz, que te enseña también pues, a desprenderte de tu humanidad, ¿sí? A ser de pronto un poco más piadosos. Pero cuando hablamos de la gnosis, ¿qué beneficios pueden tener las personas que practican este tipo de doctrinas para su vida, para su beneficio personal? Claro, hoy en día el conocimiento gnóstico le da la posibilidad para que toda persona tenga como una revolución de esa conciencia, pero hay que partir de lo que dice Rubén Darío, nuestro compañero, y es que una persona tiene que ir viviendo ciertos aspectos o basamentos de toda organización religiosa. Tiene que vivir la ciencia, que es lo que le permite a todo ser humano comprobar, porque nosotros estamos un poquito más allá de la creencia en el sentido de que nos gusta la experimentación, la comprobación, no tan solamente creer que algo no se debe de hacer porque está mal, sino conocer el por qué no se debe de hacer por la ciencia. Entonces, al ser científicos, somos investigadores de lo que se nos enseña para poder comprobar. Cuando uno comprueba de que todos aquellos elementos psicológicos están dentro de uno, dentro del ser humano, pasa a vivir el arte es la regeneración. Cuando uno entiende que está haciendo algo mal, pues tiene que empezar a regenerarse, eso lo hace a través del arte. Ya no es una creencia, es algo que se traduce en hechos. La filosofía como un tercer fundamento. Es una ciencia que nos permite a nosotros poder recibir las adversidades de la vida con agrado. Por eso nos permite convivir con la humanidad, aceptarla como es y aprender de que todos somos como elementos fundamentales de la convivencia. Eso es la filosofía, un estado de ánimo para recibir las cosas negativas o adversidades pasajeras de la vida. Y la religión viene del religare, que quiere decir volver a unir al hombre con Dios. Es una palabra que nos permite conocer. Si alguien busca la religión es porque se siente desligado de Dios. Eso que él lo desliga es precisamente conocido como el yo psicológico, el agregado psicológico, los pecados capitales. Cuando alguien busca una organización religiosa es porque se siente desligado de Dios, por eso quiere decir religión, religare, te va a volver a unir precisamente con Dios y con el hombre. Ese religare se puede en un momento dado trabajar cuando la persona busca la eliminación de esos agregados psicológicos a través del despertar de la conciencia. Por eso, ¿cuáles son sus beneficios? Despertar en él facultades internas, poder tener un nivel de conciencia de tipo superior y fusionarse con aquellas partes de Dios que, como decías tú ahora,
¿Por qué Dios se puede como en un momento dado observar de que en un momento dado como que es hereje? Herejía es algo que en un momento se traduce como si fuera irreal. Por eso hoy en día podemos corroborar a través del tiempo que la información que viene desde épocas anteriores es para hoy vivirla en esta época trascendental de la humanidad. Bueno, pues yo sé que es un tema que da para que sea mucho más amplio, pero pues bueno, ahí vamos despejando un poco las dudas sobre lo que es la gnosis. ¿Dónde los podemos encontrar en Santander? Bien, acá en Santander tenemos 4 centros gnósticos. Tenemos en el barrio San Miguel, en la calle 51 con 15 118. Yo creo que ahí van a salir los datos aquí en el banner, los teléfonos. También estamos ubicados en el barrio San Francisco. Estamos también ubicados cerca a San Alonso. Y allí estamos para esperarlos los lunes y viernes a todas aquellas personas que quieran pues, profundizar un poco más de estos conocimientos. Bueno, pues agradecerles a ustedes por haber estado con nosotros aquí en el Café de la Mañana. Esperamos tenerlos nuevamente para seguir ampliando pues, todos los temas, todo este tema que es bastante interesante. Canaltro.com